Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. 25 de mayo, grito y confusión. Qué buena definición de Alberto Amato. Hoy, no sé si la leyeron. Grito de libertad, grito de independencia, efectivamente, pero confusión. Confusión por lo que venía, confusión por cómo seguir, confusión por la pelea interna, confusión por Moreno y por Saavedra, ¿no? En realidad el 25 de mayo de 1810 no existe, y el 9 de julio de 1816 tampoco. Nadie medianamente inteligente puede creer que un país se levantó un día y decidió hacer una revolución primero e independizarse de su ex corona después. No existe. Lo que pasó en esa década, 1810-1820, fue el comienzo de un proceso histórico totalmente inevitable. Esto es lo que hay que entender. Lo que pasó ese 25 de mayo es que empezamos a conocer que no nos gustaba más que nos manden a 10.000 kilómetros y un océano de distancia y que preferíamos resolver nuestros problemas nosotros, solos. Lo que pasó ese 25 de mayo también es que nos empezamos a dar cuenta que había dos formas de hacerlo, que había dos formas de emprender esta sensacional aventura. La aventura a la Moreno y la aventura a la Saavedra, ¿no? Esas eran las dos recetas. Moreno y Saavedra, si me permiten, y sé que se van a enojar algunos, abren el Museo del Odio de nuestra historia. Lo inauguran. Moreno y Saavedra fueron el alfa y el omega de la corporación gubernativa. Moreno era revolucionario en serio. Era jorobado, ¿no? Quería algo más que un cambio de gobierno. Quería modificar la economía. Quería modificar la estructura económica, que era heredada del virreinato. Saavedra era conservador. Saavedra era conservador, quería un cambio de gobierno que garantice la libertad de comercio, pero no le interesaba que se modifique la situación social y la situación económica que había dejado la dominación española. Saavedra acusaba a Moreno de ser un malvado Robespierre. Es muy interesante, Robespierre era el incorruptible, ¿no?, de la Revolución Francesa. No aceptaba sobres, no aceptaba sobornos, ¿no?, por los que estaban con él. Iban derechito a la guillotina. Era el reinado del terror. Saavedra decía que Moreno era un pequeño y malvado Robespierre. Y Moreno le contestaba que Saavedra era una segunda parte de Liniers. Se odiaban profundamente, ¿no? O sea, un nuevo virrey continuador de la dominación española. Era un choque de ideas, era un choque de personalidades. Saavedra era un rico, hacendado, líder militar de Potosí, que creía que las cosas debían hacerse paso a paso, como decía el filósofo, ¿no? Moreno, joven, abogado, que reivindicaba la Ilustración y los ideales de la Revolución Francesa. Él pensaba que los enemigos del movimiento de mayo debían ser eliminados lo antes posible. Les digo que era jodido. Era brillante, revolucionario y jodido Moreno, ¿no? Moreno cree que es legítimo construir una república, pero en serio, independiente de España, en serio, no solo administrativamente, también culturalmente, ¿no? Basta de los enclaves coloniales de España, basta, ¿no? Fundada en una constitución con principios de igualdad y libertades públicas. Saavedra no se opone al ideal de independencia, pero sigue la tradición hispano-colonial. Hay tantas soberanías como ciudades en el virreinato, ¿no? Se pelean en ciencia política, sería por la soberanía, por un concepto de un tal Bodin. Saavedra tiene la idea española y Moreno tiene la idea francesa, que es la soberanía popular de Jacques Rousseau, ¿no?, el contrato social. Moreno se termina yendo a Londres. Algunos dicen que pierde la batalla, yo creo que no la pierde en ese momento, pero después al final la va a terminar ganando. Y al poco tiempo de partir hacia su destino inglés, su mujer, Guadalupe Cuencia, comienza a escribirle muchas cartas. Acá tengo una, que es muy interesante. Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas o hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios.
Interesante, ¿no? La carta estaba fechada el 14 de marzo de 1811 y como las otras, nunca llegó a destino. Mariano Moreno había muerto hacía 10 días, después de ingerir una medicina un tanto sospechosa que le había dado el capitán del barco. Su cuerpo fue arrojado al mar, sí, al mar, como en el 76, igual, envuelto en una bandera inglesa. Entonces Mayo, como dice hoy Amato, es tumulto y es confusión. Gritamos libertad, pero no somos libres, es mentira. Nos sentimos independientes, pero no lo somos. Saavedra y los suyos miran a España, Moreno y los suyos miran a Francia. Festejamos el 25 de mayo porque nos da identidad, porque nos da esa entrega de la noción de la patria, pero también es una fecha clave para identificar dónde nace la división del país, a la cual los argentinos no supimos darle este tono eternamente plagado de drama. Unitarios y federales, peronistas y radicales, montoneros y militares, kirchneristas y antikirchneristas. Llegamos a las elecciones de octubre de 2011, ya estamos a un pasito, ahí históricamente ya llegamos a ese punto, con un país nuevamente polarizado, pero con una polarización extrema. Nuevamente sos morenista o saavedrista, nuevamente sos federal o unitario, nuevamente sos peronista o radical. Hoy sos kirchnerista o antikirchnerista, lo que más te guste. Elegí, porque esos son tus dos lugares. O sos kirchnerista o sos antikirchnerista. Una verdadera locura. Ambos creen que lo otro es un ello lejano, muy lejano. No, yo ni loco. Yo acá, yo anti-K, no. Constituido por gente que odia. Del otro lado, muy curioso lo que pasa, ¿no? Por gente que está equivocada, por gente que está idiotizada, por gente que está fanatizada. El otro es un loco de M, ¿no? Los kirchneristas tratan a los demás como aquellos que no entienden, todavía ya van a entender, ¿no? Que el único modelo de la vida posible es el que encarnan Néstor y Cristina. Y los antikirchneristas tratan a los K de prepotentes, de monárquicos, de ignorantes que juegan a vivir una mentira, de gente perversa que intenta contagiar. Y los kirchneristas insisten, no, pero refundamos el Estado, recuperamos la ideología, cosa que es cierta, nos montamos a las corporaciones, a todas, reivindicamos la política sobre el mercado, estamos haciendo una revolución de las ideas. Cristina, el otro día. Los que se oponen son la antipatria, son los que no nos entienden. ¿Sí? Clarín escribe para Estados Unidos. Los que se oponen ponen trabas. Los que se oponen son la máquina de impedir, decía Néstor. ¿No? Los que no están con nosotros molestan. Deben callarse la boca, como Vargas Llosa, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Deben ser escrachados, como algún periodista que conocemos, y deben ser combatidos culturalmente, como dijo el viceministro Feletti. Los antikirchneristas contestan, todo es una gran mentira, son progresistas pero hay más pobreza, son progresistas pero pactaron con Moyano, son progresistas pero robaron, se la llevaron toda y encima tienen un juez que, bueno, ¿no? No sirve lo que hicieron, es toda una porquería, está todo mal, son unos ladris, falsos progres. El odio. De un lado y del otro. El odio es, a ver, no quiero cometer un error, es el mismo que se respiraba en aquel barco de alta mar cuando Moreno, ya fallecido, es arrojado al mar. Sí, es el mismo. Me animo a decir que el odio es el mismo que se respiraba en Pavón en la batalla de Urquiza contra Mitre. No es una barbaridad, yo sé que a algunos les va a molestar. El odio es el mismo que se respiraba en el 55 cuando el trole que pasaba por la Plaza de Mayo recibió una bomba de lleno de los aviones antiperonistas. Ese maldito odio es el mismo, de un lado y del otro. Es un odio ideológico, es un odio cultural, es un odio de piel, diría algún abuelo. Es un odio radical, que gracias a la democracia dejó de ser un odio violento. Esto es lo bueno. Se terminaron los cuerpos al mar. Se terminaron los cañones de Pavón, se terminaron los aviones bombarderos, una locura, tirándole al trolebús en Plaza de Mayo, se terminaron las picanas, gracias a Dios se terminó esa porquería. El desafío pendiente entonces, 25 de mayo, hoy, es terminar con el odio.
¿Qué me van a decir? ¿Que no hay odio? El odio está, el odio persiste de un lado y del otro, canalizado, aliviado, reducido, pero se sigue manifestando en frases cotidianas. Esta yegua montonera, ¿no? ¿No lo escucharon? Dicen de un lado, pobres de espíritu, que no soportan ni al kirchnerismo ni a la presidenta, por diferentes motivos. Gorilas de mierda, contestan del otro lado, pobres de espíritu, que no soportan ni a la oposición ni a cualquiera que piense distinto a ellos. El país sigue partido al medio, no 50-50, no sé. El país sigue partido al medio y tal vez no esté mal que así sea. Tal vez tenga que ser así, yo creo que no, pero bueno, es así. El problema no es la polarización. El problema no es que haya dos corrientes en pugna. El problema no es el choque de ideas, al contrario. El problema es el odio. El problema es el desprecio por el otro. El problema es que nunca en 201 años llegamos al ser colectivo.